en el debate. Dominicanos, Aristipo Vidal, su amigo, con su programa Aristipo en el debate. En esta entrega, muchos temas interesantes. Vamos a ver cómo los podemos tratar, por lo menos parte de ellos, y luego seguimos en el transcurso del tiempo. Vamos a pedirle de inmediato que por favor se suscriba si no lo ha hecho, que toque la campanita para que cuando el programa llegue le avisemos de inmediato, y además si nos puede dar me gusta mucho mejor, y si quiere comentar también será bienvenido. Vamos a iniciar con la efeméride más importante de esta semana. Por supuesto, la Guerra de Abril, el día 24 de abril, que en esta oportunidad fue el lunes. El 24 de abril está marcado en nuestra historia para generaciones presentes todavía, para generaciones recién pasadas y para las generaciones futuras, porque es un hecho histórico de suma importancia. Tuvo su origen en el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch a partir del 27 de febrero de 1963 y que fue vilmente derrocado por un golpe de Estado militar, cívico-militar, que propiciaron los Estados Unidos de América, presididos en ese entonces por John Kennedy. Es por esto que nosotros decimos que John Kennedy no merece una avenida en este país, no merece una calle en este país. John Kennedy no se merece un callejón en este país, porque además de que ordenó el derrocamiento del presidente constitucional de la República Dominicana, Juan Bosch, también en su gobierno quedó planificada la acción de intervención que se produjo en 1965. Ya el muerto fue asesinado en Dallas en 1963, pero su gobierno planificó esa intervención grosera militar que frustró las aspiraciones del pueblo dominicano de retornar su gobierno constitucional elegido en 1962 con prácticamente el 60% de los votos emitidos. El 24 de abril, que cayó sábado, 1965, un grupo de militares comprometidos con la vuelta a la constitucionalidad fue apresado o se intentó apresar en el campamento 25 de febrero que queda en Pedro Brand, donde está la sede del Ejército Nacional. El general que entonces dirigía el ejército, Rivera Cuesta, convocó a su despacho a los complotados y les ordenó les hizo saber que estaban presos. Pero uno de los implicados, el sargento de AIC, que significa Administración y Contabilidad, Reiniro Cuevas Medrano, desenfundó su pistola Colt 45, la manipuló, como decimos los civiles, la sobó, se la puso frente al pecho al general Rivera Cuesta y le dijo: el que está preso es usted, comandante. Y ahí comenzó el conflicto el 24 de abril de 1965. Horas después, en el programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, estaba presente el secretario general, que era el doctor José Francisco Peña Gómez, y recibió la llamada del capitán Peña Taveras, que era quien tenía mayor rango entre los complotados allá en el campamento 25 de febrero. Peña, enterado de la acción, dudó unos instantes, pero luego hizo algunas consultas y anunció al país que había comenzado una revuelta en ese campamento, sede del Ejército Nacional, y la historia es conocida. La Guerra de Abril, que comenzó inicialmente como una revuelta de los militares constitucionalistas contra el gobierno de facto, que era un triunvirato, pero de solamente 2 integrantes, se convirtió luego en guerra civil entre los militares leales al gobierno de facto y los militares
leales al gobierno de Bosch, encabezados en ese momento por el coronel Hernando Ramírez, pero parte de los integrantes de ese cuerpo militar era el coronel Francisco Alberto Camaño de Añó, el coronel Lora Fernández y muchos más, varios coroneles, por supuesto, y de ese rango hacia abajo, mayores, capitanes, oficiales o tenientes, y por supuesto tropa, estaban comprometidos con la vuelta a la constitucionalidad. San Isidro, que era la sede de los militares leales al gobierno de facto del triunvirato, bombardeó el Palacio Nacional, bombardeó la zona donde estaban los constitucionalistas, bombardeó incluso el puente Duarte, donde tuvo lugar una sangrienta batalla, y finalmente el triunfo de los militares constitucionalistas no se hizo esperar ese día 27 de abril, y ante su derrota le informaron entonces a los norteamericanos de la embajada norteamericana, y entonces los norteamericanos ordenaron, repito, que el presidente Kennedy dejó eso planificado, la intervención militar que se produjo el día 28 de abril. Entonces esa guerra se transformó de revuelta constitucionalista en guerra civil luego, por unos 2 o 3 días, y finalmente en guerra patria contra las tropas interventoras de los Estados Unidos. 42,000 hombres, soldados norteamericanos vinieron al país dirigidos por un general norteamericano en un portaaviones, el llamado Intrepid, que está hoy en día fondeado en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York. El que viaja allá lo puede ver. Este servidor ha ido un montón de veces, lo ha visto por fuera, pero no subiré nunca a ese símbolo del atropello, símbolo de la ignominia, símbolo de la desconsideración del gobierno norteamericano contra este pobre país en ese entonces. Bien, la guerra duró unos 5 meses, desde abril hasta septiembre de ese mismo año 1965, y finalmente, con todo el poderío norteamericano, no pudieron derrotar militarmente al coronel Francisco Alberto Camaño, que fue declarado presidente constitucional de la República Dominicana en armas por el Congreso válidamente reunido, el Congreso de 1963, y hubo que firmar un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado. Ese acuerdo incluía la celebración de elecciones el siguiente año, la formación de un gobierno provisional que dirigió el presidente García Godoy, y finalmente esas elecciones que fueron truqueadas, fueron amañadas, fueron manipuladas, fraudulentas, dio como resultado la presidencia del 66 al 70 del doctor Joaquín Balaguer, a quien los norteamericanos trajeron bajo el pretexto de que tenía a su madre enferma y que tenía que venir a verla de manera urgente. Fue candidato y, como ya saben, los norteamericanos impusieron con sus botas, con sus tanques, con sus cañones al gobierno del 66 al 70 de el doctor Joaquín Balaguer. Ese es abril de 1965, que estamos celebrando esta semana casi 60 años, 58 años de ese acontecimiento, que es sin duda alguna un episodio glorioso en cuanto el pueblo dominicano, reducido a la zona colonial y un poco más, en ese entonces, enfrentó al imperio más grande que ha tenido los últimos 200 años, los Estados Unidos. Tanto es así que los Estados Unidos están hoy azuzando una guerra en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque si no fuera por los Estados Unidos, ahí no hubiera problema. Hace tiempo que se hubieran puesto de acuerdo
los rusos y los ucranianos para poner fin al conflicto y mantener esos dos pueblos en paz. Pero los Estados Unidos han propiciado guerras en Asia, han propiciado guerras en África, en América Latina. Es así, esa es la pura verdad. ¿Y sabe usted por qué? Porque lo dijo claramente el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos al momento de retirarse por entregarle al nuevo presidente, que lo era en ese entonces, John Kennedy. Estados Unidos está gobernado por un eje compuesto por los financieros, los militares y los industriales del armamento, los industriales de la guerra. Esa es la pura verdad. Queremos pedir hoy loor, gloria a todos los hombres y mujeres que cayeron en la guerra. Más de 3.000 dominicanos cayeron en la guerra de abril del 65. Aquellos que lo condujeron a demostrar la valentía del pueblo dominicano. Muchos todavía quedan vivos, muchos están todavía vivos y tuvieron papeles estelares en ese proceso. La mayoría ya lamentablemente no está entre nosotros. Vamos a continuar con esta entrega de Aristipo en el debate. No se vaya porque venimos muy en breve. Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Juan Pablo Duarte. Aristipo en el debate. Amigas y amigos de Aristipo en el debate. El 24 de abril no solo celebramos, pero es lo principal, la guerra de 1965. Hay otras dos cosas que celebramos o que conmemoramos. En primer lugar, la matanza del año de 1984 en un gobierno de los que hoy son PRM. Es lo mismo. El doctor Salvador Jorge Blanco y toda la gente que estaba hoy en el gobierno estuvo en ese gobierno. Los que no habían nacido o los que estaban pequeños tenían padres metidos ahí en ese gobierno sin duda. Pues resulta que ante una subida de precios un jueves santo anterior, o el jueves santo anterior, se planificó como en el día de hoy un paro en Capotillo, el barrio, en la capital de la República. Un paro de protesta contra el alto costo de la vida. Eso se fue divulgando por las emisoras que emiten noticieros y que emiten boletines de noticias y se fue extendiendo de manera espontánea por todo el país. Nadie, ningún político, ningún partido puede reclamar la autoría, la planificación de esos hechos. El maestro Juan Bosch, un experto en sociología y en política, explicó que eso fue una poblada, es decir, una reacción del pueblo, como ocurrió, por ejemplo, en New York en 1968, cuando hubo un apagón. Los negros de Harlem, en Nueva York, ante ese apagón, salieron a la calle. Como estaban preñados de ira y de resentimiento por el maltrato, y salieron a saquear los negocios en Nueva York, una poblada. Ocurrió también en Los Ángeles, cuando fue golpeado duramente, brutalmente, Rodney, no recuerdo ahora el apellido, o tal vez Rodney sea su apellido, un negro en Los Ángeles, por policías blancos. También se desató una poblada. Eso no lo puede controlar nadie, ni lo puede convocar nadie. Y el gobierno de Jorge Blanco, ya fallecido, mal asesorado por sus líderes, los líderes de su partido, sacó a los militares a la calle a reprimir a la población. Resultado, cerca de 400 muertos mal contados. Y les digo por qué. ¿Por qué son 400 muertos mal contados? Porque el gobierno admitió 57 muertos y más de 300 desaparecidos. Oiga bien el número.
57 muertos admitió oficialmente el gobierno y al mismo tiempo decía que había más de 300 desaparecidos. Por lo tanto, cerca de 400 dominicanos perdieron la vida en esos 3 días. Fueron los días 23, 24 y 25 de abril de 1984. Bueno, pues eso lo hizo el pueblo dominicano de manera espontánea. Se llama poblada. Puede volver a ocurrir en cualquier momento, porque las condiciones se están dando de nuevo. Desgraciadamente. Jorge Blanco nunca pagó por eso. Nunca pagó por ese crimen, porque fue un crimen. Él pagó por otras cosas. Cuando entregó el poder en 1986, fue acusado y perseguido por actos de corrupción junto a los miembros de su gobierno. Y por eso sí pagó. Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales no lo cumplió, para ser perdonado después, al cabo del tiempo, en el año 2001, por el entonces presidente Hipólito Mejía, también PRMista. En esa época se llamaba PRD. Esa es la pura verdad. Hoy se llama PRM y está de nuevo gobernando la República Dominicana. Y el otro acontecimiento que celebramos el 24 de abril es el Día de los Ayuntamientos. Es decir, que el 24 de abril es la fecha de toma de posesión de los alcaldes que se eligen el día de la elección en febrero anterior. Y 24 de abril se eligen cada año los bufetes de los ayuntamientos, quiere decir de las salas capitulares, sus presidentes, sus secretarios, en fin, los que tienen misiones que cumplir al frente de los ayuntamientos. Para el 24 de abril de esta semana ha sido convocado un paro, una huelga, si usted quiere llamarle huelga, es una huelga de todas las actividades, una huelga general, pero limitada al Cibao. Quiere decir 14 provincias que van desde Santiago, que es la principal, La Vega, Espaillat, que es Moca, pero incluye la línea noroeste, incluye el nordeste, donde está Samaná, donde está la provincia de Duarte, cuya cabecera es San Francisco de Macorís, donde está también Puerto Plata y en fin, todas esas provincias. Varias de ellas son conocidas como muy contestatarias. El caso de Monseñor Noel, Bonao, el caso de la misma San Francisco de Macorís, de Nagua, de Navarrete, de Licey, de Mao, donde casi siempre hay muchos muchachos jóvenes que se dedican a hacer desórdenes, a hacer a quemar gomas, y entonces la policía los enfrenta. Nosotros decimos, para todos los que nos puedan ver y escuchar en Aristipo en el Debate, que para que se dé una huelga, cualquiera que sea, una huelga de trabajadores o una huelga general, en el caso que nos ocupa en el día de hoy, en este programa, no hay que hacer desórdenes. Basta con que la gente la acate, no abra las puertas, ni vaya a trabajar, y ahí está la huelga. Esos métodos de quemar gomas, de voltear zafacones, de lanzar piedras, de enfrentarse a la policía, esos métodos lo que traen es muchas veces víctimas hasta mortales. Hasta el momento en que grabamos este programa no tenemos noticia de víctimas mortales, sí de algún herido que otro por encender las gomas, los neumáticos ya en desuso, que son una forma de protestar bastante usada en la República Dominicana. En Haití, por otra parte, las usan para linchar a quien ellos deciden linchar, acusados o no de ser lo que entienden que no pueden ser, y los linchan de esa manera. Así esperamos que transcurra este paro, que es un paro, tenemos que decirlo, con causas justificadas, más que justificadas. El alto costo de la vida, fundamentalmente. La rebaja de los precios de los combustibles está incluido
entre las demandas de este paro que se efectúa en las provincias del Cibao. Están otras más, pero fundamentalmente esas dos ya por sí solas justifican el paro y es un derecho constitucional de los dominicanos el derecho a la protesta. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final de esta entrega de hoy de Aristipo en el debate. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Aristipo en el debate. Amigas, amigos, estamos ya en la parte final de la entrega que está frente a usted de Aristipo en el debate. Siempre agradeciéndole su sintonía y además de eso que nos den su suscripción, su me gusta, que compartan y que comenten también los temas que tratamos en esta entrega de hoy. Hay un programa nuevo que será ya como el número 5 que se inventa el presente gobierno para enfrentar el costo de la vida. Cosa que uno duda porque cuando el gobierno autoriza la importación de alimentos terminados al país por parte de los empresarios importadores, amigos del gobierno, no está luchando contra el costo de la vida, al contrario, está agravando el costo de la vida porque está llevando a la quiebra a los productores nacionales. Entonces se han inventado muchos programas. Todos han fracasado, evidentemente, porque ahora agregan uno más, llamado del campo al colmado. El colmado no se caracteriza por ser un lugar, y lo saben los amigos colmaderos, donde se obtengan los productos baratos. No, se obtienen cómodamente. Está en la esquina, está en el frente, fácilmente. Incluso le dan crédito, el fiao, conocido, de los dominicanos de los barrios, pero barato no es. Y no puede serlo, porque es el distribuidor final para el consumidor en pequeña escala. O sea, el que va al colmado no va a comprar una lata de salsa. Por ejemplo, el caso de la salsa de tomate. No va a comprar un saco de arroz, el caso de arroz, o un saco de habichuelas. El que va al colmado compra al menudeo, compra poco. En lo que llega la hora de ir a un negocio mayor, que puede ser un almacén, que puede ser un supermercado, aunque sea de los pequeños que hay en el país por todas partes. Entonces, este es un nuevo fracaso, y lo decimos así mismo en Aristipo en el debate, porque cuando usted viene a hablar de que va a eliminar la cadena de distribución, evidentemente que será un fracaso. El gobierno no tiene el andamiaje ni lo puede construir para llevarle los productos directamente del campo al colmado. En la República Dominicana hay cerca de 100.000 colmados, cerca de 100.000 colmados. Pregúntenle a la cervecería, que los visita casi todos. Y digo la cervecería porque no tiene competencia. Aquí no hay dos cervecerías, aquí hay una sola cervecería y tienen todas las cervezas. Todas las cervezas. No importa la marca que a usted le guste, no importa si es fabricada aquí, no importa si es importada, que es importada por ellos. Ellos son los que tienen mayor control de los colmados. No hay forma, desde el punto de vista gubernamental o desde el plano gubernamental, de llevarle los productos del campo al colmado y mucho menos de abaratarlos. Eso es otro fracaso y el tiempo lo va a demostrar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el plan de llevar a supermercados los productos de Inespre? Nada, no pasó nada, porque esos productos los daba antes el plan social de la presidencia, gratuitos a los dominicanos más pobres y a entidades como iglesias, como clubes de barrios, para que los dieran a su vez a gente necesitada. Y ahora los venden en el supermercado. Y es un fracaso, porque nadie va a comprarlos. No es verdad. Y también tenemos la información de que están sumamente atrasados, el Inespre, la presidencia,
con los pagos a esos supermercados. Imagínese usted, imagínese. Entonces, del campo al colmado, lo estamos diciendo en esta entrega de hoy, anótelo, es un nuevo fracaso gubernamental que demuestra una vez más que no fueron al gobierno con la noción de lo que es un gobierno, de lo que es un Estado, ni de cómo se deben hacer las cosas para beneficiar al pueblo dominicano. Y para que usted vea que es así, tome como ejemplo el caso de la aplicación del 18% del ITEVIS a los embutidos. ¿Cuáles son los embutidos? El salami, el salchichón, si todavía lo hacen, el jamón, la jamoneta, todo lo que viene en esa forma, en esa presentación, las salchichas, etcétera. Y resulta que esos precios van a subir en forma, yo diría que en espiral. ¿Por qué? Porque si al productor del salami, para tomar un solo ejemplo, un solo artículo, se le pone el 18% de impuestos de ITEVIS, ¿a quién se lo va a pasar? Al que le sigue en la cadena de distribución, digamos que al mayorista, ¿verdad? El que le sigue. Y ese, que ya pagó su 18% al productor, se lo va a poner también al que sigue, digamos que el almacenista, el mayorista. Y ese entonces al del colmado, o al del supermercado, o al de la guagüita anunciadora, al que sea. Y este también se lo va a poner entonces al consumidor. Entonces el consumidor no va a pagar un 18, va a pagar mucho más del 18. Porque cada vez que se le aplica el 18, la base está aumentada. Si por ejemplo el productor se lo pone a 100, al gran distribuidor son 118, pero ya él pagó 118, de manera que tiene que cobrar el 18 del 118, y así sucesivamente hasta que llega al consumidor con un precio mucho más aumentado. ¿Dónde están los planes gubernamentales para abaratar la comida? Falso, porque usted sabe, como yo lo sé, que el embutido, esos productos como el salami, son productos prácticamente de primera necesidad en el plato del dominicano promedio, para el desayuno, para la cena y hasta para el propio almuerzo. Un desastre, que el Señor nos coja confesados. Amigas y amigos, la presión que puso sobre el gobierno la visitante subsecretaria de Estado de Estados Unidos ha traído por lo menos 3 medidas que debemos comentar. El caso de los holandeses y las mafias que estaban aquí supuestamente escondidos, porque estaban a la luz de todo el mundo, figureando en redes sociales y gastando públicamente muchísimo dinero. También el caso ridículo de los impedimentos que se le han puesto a 39 haitianos reconocidos, unos como bandoleros, otros como ministros, otros como cancilleres, funcionarios del gobierno de Haití, de los gobiernos haitianos. Pero aquí hay 5 de esos. De los 5 incluidos en el impedimento de salida, en el país están viviendo 5. Y además también vive aquí el expresidente Michel Martelly, el hombre de la farándula, que baila desnudo o que bailaba desnudo en su rol de artista. Pero algo peor, amigas y amigos, algo peor, no se incluye en esa lista a un empresario haitiano, que es el que supuestamente va a manejar el pasaporte dominicano. Óigalo bien, el que supuestamente va a manejar en fideicomiso el pasaporte dominicano, un documento que es estratégico, que es de alta seguridad. El pasaporte es un documento de alta seguridad y lo va a manejar ese señor, pero él es socio de un asesor financiero del presidente de la República. ¿De qué estamos hablando, de por Dios? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo otro que agrega la visita de la subsecretaria es
la carta del presidente del PRM, el señor Paliza, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que retire, para que inicie un juicio contra el diputado Miguel Gutiérrez. Apueste a nosotros que si no es por la presión, de la señora subsecretaria de Estados Unidos, esa carta nunca se hubiera producido. Vaya usted a ver por qué. Vamos a dejarlo ahí por esta entrega, agradeciendo su atención y, por supuesto, despidiéndonos hasta la próxima. Dominicanos, si Dios quiere. Aristipo en el debate.